Dios les bendiga a todos, muy buenos días que tengan en este día. Reciban un fuerte abrazo, un saludo de mi parte, de mi esposa. Les saludamos a través de la Iglesia Manantial de Agua Viva. Yo soy el pastor Gregorio Serrano y transmitiendo por este medio, compartiendo la palabra de Dios. Esperamos que todos estén cómodos, los miembros de la Iglesia Manantial de Agua Viva y todos los que nos estén escuchando a través del medio, esperando que en esta mañana, desde temprano, desde la mañana, estén conectados con Dios, porque eso es lo que debemos de hacer siempre, estar conectados con Dios, estar en esa comunicación con Dios, hablando con Dios, esperando en Dios, descansando en Dios, durmiendo en Dios y que todo el momento estemos en una conexión totalmente y comunión con Dios. Espero que la estén pasando bien, salvaguardándose si tiene que salir a trabajar. Use las recomendaciones si tiene que quedarse en casa, por allí haga ejercicio y de una u otra manera esperando que usted esté activo, ya sea que pueda salir, ya sea que no, pero buscando en Dios, que Dios nos dé la dirección, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé conocimiento y entendimiento. Y en esa mañana, saludando a todos, ¿verdad? A todos los que están cerca, los que están lejos también, y orando siempre en este momento por toda esta dificultad que está viniendo, esta incertidumbre en la cual estamos viviendo y algunos, ¿verdad? Están padeciendo, pero la mejor medicina es orar a Dios, proclamar la palabra de Dios y también orando por los doctores, por las enfermeras, que son en este momento los soldados que están en frente de batalla, que cada uno de nosotros los cubramos con nuestras oraciones, que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca y agradecer a ellos por el trabajo que ellos están haciendo. En esta mañana quiero compartir un tema con ustedes acerca de el tema una experiencia con Dios. Se lo repito, hoy quiero hablarles del tema o el título, una experiencia con Dios. Si usted ha tenido una experiencia con Dios, yo creo que en esa experiencia usted aprendió muchas cosas. Y si no ha tenido una experiencia con Dios, déjeme decirle que este tiempo en el cual estamos viviendo da para que tengamos una experiencia con Dios. Pero vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Si tiene su Biblia, por ahí puede ir a su Biblia y vamos a leer el libro de los Salmos, capítulo 40, el verso 1. Salmos 40, verso 1. Y dice así de esta manera: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Una experiencia con Dios es la que vamos a compartir en esta mañana. Vamos a orar para poner todo este momento, este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de estar, Señor, en tu presencia. Para todos los que nos escuchan, Señor, a través de este medio, todas las casas que se han abierto, Señor, en sus puertas, Señor, donde tu palabra está llegando, Señor, cada hogar, cada familia, cada casa, Señor, la declaramos en esta mañana, Señor, un lugar santo, un lugar apartado, Señor, un lugar, Señor, de adoración para ti, Señor, un lugar, Señor, donde tu palabra encuentra, Señor, Dios, cabida. Bendice a todas las familias, Señor, todos los hogares en esta mañana, desde el más grande hasta el más pequeño.
Dios, y que tú los sigas guardando, los sigas protegiendo. Y aquellas personas, Señor, que están pasando o ya viviendo esa enfermedad, Señor, te pedimos que tú los bendigas ahí donde están, Señor. A todos los familiares, Señor, que tú les bendigas, que tú les fortalezcas, que tú tengas misericordia de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos todo pensamiento negativo que, contrario a tu palabra, Señor, lo sometemos debajo de tus pies en obediencia, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por tu palabra en esta mañana. Y como les decía, ¿verdad? Buscando a Dios, conectándonos con Dios. Y algo bien interesante que nosotros podemos aprender a través de la palabra de Dios es que quizás no nos podemos reunir como iglesia, o quizás puede haber personas que no las puede saludar, que no se puede acercar a ellos. Pero algo que enseña la palabra de Dios, y el apóstol Pablo lo hablaba y lo comentaba hace unos días. El apóstol Pablo en un momento de su ministerio tuvo un gran deseo por visitar la iglesia que estaba en Roma, que se había formado por los creyentes que habían entregado su vida a Cristo en el día de Pentecostés, que habían venido a orar a Jerusalén. Pero en ese viaje, en esa adoración que ellos vinieron a hacer a Jerusalén, al templo, ahí entregaron su vida a Cristo, tuvieron un encuentro con Cristo. Cuando regresaron ellos a Roma, formaron una iglesia, establecieron una iglesia. El apóstol Pablo tenía comunicación con ellos, tenía el deseo de visitarlos, pero todavía no había podido. Pero él usa una frase, una palabra. Él decía que no estaba con ellos en una presencia física, o físicamente no estaba con ellos, pero que él estaba con ellos en el espíritu. Y déjame decirle que hoy en ese día se viene a cumplir esa palabra, esa parte que el apóstol Pablo entendió cuando nosotros estamos conectados con otros, cuando estamos conectados con la iglesia, que en este momento no nos podemos reunir, pero estamos conectados en el espíritu y pensamos en cada familia, pensamos en toda la iglesia. Quizás usted que está ahí piensa también en mi familia, yo pienso en todas las familias, en su familia, y estamos conectados de una manera en lo que el apóstol decía, en el espíritu. Porque la palabra que usted cree, yo la creo. El espíritu que está en usted está en mí también. Y aunque físicamente no nos podemos reunir, pero nos podemos reunir en una manera espiritual. En este momento es cuando esta palabra o esta idea de que el apóstol Pablo transmitió a la iglesia de Roma por la distancia que los separaba, por quizás el lugar que los separaba o en los momentos que los separaba, pero él estaba conectado con lo que estaba pasando con ellos. Y déjeme decirle que todos estamos conectados con lo que está pasando con la iglesia, que está pasando con la familia, que está pasando en este momento. Y qué bonito que a través de la palabra de Dios podemos orar por alguien aunque no estemos cerca, pero la oración puede llegar. Podemos nosotros predicar la palabra de Dios aunque no estemos cerca, pero la palabra de Dios puede llegar. Y porque la palabra de Dios puede estar o puede ir o puede caer donde quiera que sea la necesidad. Y Dios también, Dios puede estar donde quiera que está la necesidad. Y eso es lo que hoy estamos viviendo y creyendo y abrazando lo que es en la palabra de Dios. Y déjeme decirle, una de las virtudes que nosotros
debemos desarrollar, o la palabra nos enseña para que nosotros desarrollemos, es las experiencias, tener experiencias para con Dios. Déjeme decirle que a veces nosotros queremos aprender, a veces nosotros queremos crecer, a veces queremos nosotros avanzar, a veces queremos nosotros desarrollarnos un poco más, pero déjeme decirle que nosotros crecemos, nos desarrollamos y podemos avanzar más allá a través de las experiencias que tenemos con Dios. Y Dios quiere que usted y yo tengamos una experiencia con Él y alrededor de todo lo que está pasando en este momento. Yo sé que son tiempos difíciles y que todo el mundo sea quizás personas fuertes, personas grandes de fe. Déjeme decirle que todos estamos pasando por una experiencia. Aquel que diga que no se preocupa, aquel que diga que quizás no le afecta en su vida, claro que no llega más allá, porque la palabra nos guarda, la palabra nos cuida, Dios nos cuida, pero en lo parte humano, como quiera, llega a nuestra vida. Pero eso Dios lo quiere usar para que usted y yo tengamos una experiencia. Usted y yo muchas veces decimos, ¿verdad? Es hombre de experiencia o es mujer de experiencia, y nos referimos a las personas maduras, a las personas que se han desarrollado, a las personas que han prevalecido, y lo reconocemos y nos referimos a ellos como hombres y mujeres de experiencia. Pero ¿cómo adquirieron esa experiencia? ¿Cómo desarrollaron esa experiencia? Déjeme decirle que todo eso se desarrolla a través de vivencias. Tuvieron errores, quizás tuvieron errores. Se equivocaron, quizás se equivocaron. Pero déjeme decirle que cuando tú y yo tenemos una experiencia con Dios, siempre va a haber cosas adversas, cosas contrarias. Y a veces, déjeme decirle que la incertidumbre a veces va a tener un efecto en tu vida o en mi vida. De un lado se dice caminamos en fe, y en otro lado camina con nosotros el temor o la duda, pero así es. A nuestra mano derecha camina la fe con nosotros, nuestra mano izquierda camina quizás el temor y la duda. Y déjeme decirle que la duda y el temor nunca van a desaparecer. Usted lo puede someter. El temor y duda pueden ser controlados, pero no van a desaparecer, porque siempre necesitará fe para que la duda y el temor estén bajo los pies de Cristo, bajo la obediencia del Señor. Entonces, ¿cómo se logra eso? A través de experiencias, a través de vivencias. Déjeme compartirle un poco de la palabra de Dios. En el libro de Samuel, en el capítulo 10, en el verso 8, hay algo que Dios quiere hacer con el rey Saúl en el proceso, en el reinado que Dios había puesto en él. Acuérdense, Dios lo elige, Dios lo escoge. El pueblo de Israel quería rey y Dios lo escoge. Pero déjeme decirle que Dios quería que Saúl tuviera una experiencia con él, que Saúl viviera lo que Dios quería mostrarle y enseñarle. Pero déjeme compartirle la palabra de Dios. Samuel capítulo 10 verso 8 dice: luego bajarás, está hablando Samuel a Saúl, luego bajarás, dice, delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera, dice, 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ahora, ¿qué es lo que Dios le estaba enseñando en esa vivencia, en esa experiencia al rey Saúl? Lo que le estaba enseñando y lo que quería formar él era la paciencia, la espera,
era que se desarrollara fuertemente en él, aunque mirara cosas difíciles, pero Dios quería en ese día formar en él la paciencia. Él quería que a través de la experiencia que él iba a vivir, él, número uno, era que él pudiera esperar. Ahora, déjeme decirle que nosotros tenemos experiencias, pero en esas experiencias, aunque sean difíciles, o en esas pruebas, aunque sean difíciles, en cada una de ellas Dios quiere formar una virtud en ti. Dios quiere formar algo fuerte en tu vida. A veces nosotros entendemos mal las experiencias, las vivencias, las pruebas las entendemos mal y nos frustramos y quizás salimos más frustrados o más sin fe de una experiencia o de una prueba, más allá de poder entender qué era lo que Dios quería formar en esa experiencia o en esa prueba, qué era lo que Dios nos quería enseñar. Acuérdense, como hijos de Dios, todo lo que acontece en nuestra vida tiene que ver con Dios. Todo lo que acontece en tu vida, si tú conoces a Dios, tiene que ver, con Dios, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, lo que tú alcances, lo que quizás tú pierdas, lo que quizás se te dificulte, las pruebas más difíciles que tú pases. Déjeme decirle que todo tiene que ver con Dios, y esto tenía que ver con Dios. Eso no solamente Samuel lo manda y le dice, vas a ir allá va, espérame, y luego voy a llegar, sino que realmente quizás Dios había mostrado a Samuel en una experiencia en Saúl que tuviera, que él quería formar esa paciencia o esa virtud en él. Quizás Samuel lo había recibido de Dios y Samuel solamente dirigiéndole qué lo iba a hacer. Él no le dijo el final, no le dijo lo que iba a pasar, pero así era lo que Dios quería formar en esa vivencia en Saúl. Pero mire lo que dice el capítulo 13, verso 8. Dice, y él esperó. ¿Quién esperó? Saúl esperó. Dice, 7 días. Acuérdense, Samuel le había dicho, ve y espérame ahí 7 días. ¿Cuánto era? 7 días. Entonces, Saúl fue ahí y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba. En otras palabras, Samuel le había dicho, mira, ve, espérame ahí 7 días, yo voy a llegar y vamos a hacer esto. Acuérdense, era el profeta de Dios, obraba Dios a través de él. Y Saúl lo había esperado con todo el ejército y habían cumplidose los 7 días. Y él empezaba a desesperarse y también empezaba el pueblo a desesperarse. Acuérdense, y el pueblo empezó a desertar. ¿Cuándo es que termina la paciencia? Empieza la desesperación. ¿Cuándo termina la paciencia? Empezamos a equivocarnos. Eso es por seguro, eso es garantizado. Empezamos nosotros a hacer cosas erróneas, cosas negativas. Si usted ha mirado a alguien que empieza a hacer cosas negativas, ha empezado a hacer algo equivocado, es porque esa persona ha dejado de esperar en Dios, ha dejado de guardar la palabra que Dios le había dicho. Eso es un principio bíblico, eso es garantizado. Dice entonces Saúl, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció holocausto, dice, cuando él acabó de ofrecer el holocausto, y aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi
que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Entonces Samuel vino y dijo, ¿qué has hecho? Y entonces Saúl le dio la respuesta, mira, como tú no venías, hicimos el holocausto, hicimos esto, como tú no venías, y el pueblo ya se estaba disertando, dice, lo hicimos. Y sabes, Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Has hecho una cosa loca. Y eso es lo que empezamos nosotros a hacer. Déjeme decirle que a través de las experiencias, a través de las vivencias, a través de las pruebas, como estamos esperando que Dios lo haga, estamos esperando un plazo, estamos esperando quizás que algo se cumpla, pero cuando no se cumple, al igual que Saúl, empezamos a hacer cosas locas, cosas negativas, cosas erróneas, cosas que son manifestadas porque la paciencia se ha terminado. Y eso es lo que Dios quería formar en la vida de Saúl en aquel momento, a través de esa vivencia, a través de esa experiencia, de esa prueba. ¿Y qué es lo que Dios te has puesto a pensar tú, o quizás me he puesto a pensar yo? ¿Qué es lo que Dios quiere formar a través de esta gran prueba? Porque es una gran prueba. Nadie la esperábamos. Tampoco, ¿verdad? Quizás estábamos listos en Dios, pero quizás para esta prueba en específico no, pero estábamos quizás listos en Dios, nos abrazamos de la palabra de Dios, pero esto vino a cambiarlo todo. Entonces, lo que yo te quiero decir en esta mañana, que esta prueba que ha venido, específicamente Dios quiere formar algo en ti. Dios quiere formar algo en mí, así como lo quiso formar en Saúl, pero Saúl no lo entendió. Que a ti y a mí no nos pase como lo que le pasó a Saúl, que no lo entendamos, que pasemos nuestra prueba, que pasemos de este proceso, de esta experiencia, y que salgamos igual como entramos, que no hayamos aprendido nada. Déjame decirte que Dios quiere formar una virtud dentro de nosotros, quiere formar quizás tu carácter, quiere formar quizás en ti tu paciencia, quiere formar en tu esperanza, quiere formar en ti quizás fidelidad a Dios. Que tú te mantengas haciendo y creyendo igual como cuando no pasaba nada. Que tú te mantengas adorando y glorificando a Dios como lo estabas haciendo. Si algo ya cambió, ten cuidado. Si algo ya cambiaste, ten cuidado, porque déjame decirte que siempre Dios nos prueba, somos probados, y lo que se quiere hacer a través de la prueba o de la experiencia es formar algo en ti. Quizás lo que Dios quiere formar, déjame decirte, en este proceso, en esta experiencia difícil, sí es difícil para todos, en esta experiencia, lo que yo creo, y esa es mi forma de pensar. Quizás tú tengas una forma de pensar diferente, pero lo que yo creo, que Dios quiere formar en ti y en mí un carácter como el de Cristo. Que Dios quiere formar un carácter así como el carácter de Cristo. El varón perfecto que el apóstol Pablo hablaba en sus mensajes, en sus cartas, el carácter de Cristo en ti, el carácter de Cristo en mí, el carácter de Cristo en la iglesia. Quiere decir que pase lo que pase, venga lo que pase, tú eres el mismo. Nótese lo que dicen los salmos. Dice que los que confían en el Señor, en Jehová, son como los montes de Sión, que no se mueven, sino que permanecen, ¿qué? Para siempre.
aún haber crecido en este proceso. Quizás Dios quiere que en este proceso tú crezcas en el Señor. Quizás lo que Dios quiere en este proceso, que tú creas más en el Señor. Que a través de este proceso quizás tú tengas la seguridad más en la palabra de Dios, en Dios, que en cualquier otra cosa que ya estábamos viviendo en el mundo, estamos viviendo en la iglesia, un enfriamiento. Déjame decirle, perdón lo que voy a decir, pero estábamos viviendo una apatía espiritual como iglesia. ¿Qué es una apatía? Que pasara lo que pasara, o se convirtiera el que se convirtiera, quizás no nos estaba llamando la atención. Pero déjame decirte que con esto Dios nos está llamando la atención, porque las cosas espirituales, quizás la obra de Dios o el trabajo en el Señor o qué sé yo, la salvación a las almas, se nos estaba convirtiendo como en algo insignificante. Quizás Dios en esta experiencia quiere formar en ti, traer en ti, que en tu corazón y en tu mente la obra, la palabra de Dios, el evangelio, venga a ser relevante, lo más relevante en tu vida. Que si estaba hasta el último, ahora esté en lo primero. Que si Dios era el segundo, que venga a ser el primero en tu vida. Pero en este tiempo, no solamente Dios nos prueba de esa manera o quiere formar algo, sino pudiéramos también, o como muchos se preguntan, o se pudieran preguntar hoy, este día, en lo que estamos viviendo, quizás muchos se pregunten, ¿dónde está Dios? O quizás tú te has preguntado, ¿dónde está Dios? O quizás nuestra sociedad se está preguntando, ¿dónde está Dios? Y nos hacemos esa pregunta cuando necesitamos que algo cambie o algo pare, o que Dios se manifiesta, o que Dios haga, o que Dios obre. Normalmente nos hacemos esta pregunta, el mundo se la hace cuando ve mucha hambre, mucha escasez, cuando ve destrucción. Se hace esta pregunta, ¿dónde está Dios? Y muchos se pueden preguntar, ¿dónde está Dios? Y déjame decirte que en un determinado momento, Job en su vida le hace un reclamo a Dios, como si Dios no supiera lo que estaba sufriendo, Dios no supiera lo que estaba viviendo en todo lo que pasó Job. Acuérdese, cuando Dios pasó por una prueba grande, la más grande de su vida, a Job, a este siervo, déjeme decirle, no era para destrucción ni para dañarlo, sino era para formar en él algo que Dios quería formar en él. Y eso es lo que Dios está haciendo en este día. La experiencia que tú y yo tengamos es para formar algo en nosotros. Y eso es lo que Dios tenía. Pero en uno de esos momentos, de esas vivencias, Job se hace esa pregunta y le hace una especie de reclamo a Dios. ¿Acaso no sabes lo que yo estoy sufriendo? ¿Acaso no sabes, no entiendes lo que el hombre sufre? Pero déjame decirte, Dios le contesta a Job en el capítulo 38, en el verso 1, verso 2 al verso 5, le dice, Dios le responde. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Se está preguntando Dios a Job. Dice, y luego sigue diciendo, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios hablando con Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia,
¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella el cordero? En un momento de la vida de Job, en lo difícil que a él había pasado, él hace una especie de cuestionamiento. Acuérdense, Dios no renegó, Job no renegó con Dios, pero él cuestionó algo en lo que él estaba viviendo y dónde estaba Dios. Pero déjeme decirle, Dios le contesta y le dice: Job, mira, tú todavía no habías nacido y yo estaba haciendo la tierra. ¿Dónde estabas tú, Job? Y le hace esa misma pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo ponía límites a la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba los mares? ¿Dónde estabas tú cuando ordenaba las medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió el cordero? Porque Dios lo estaba haciendo perfecto. Ahora, en este día, quizás la gente o tú o yo podemos preguntar: ¿dónde está Dios? Y la Biblia nos da para nosotros pensar: ¿dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? La Biblia enseña: Dios está en su trono. ¿Dónde está Jesús? La Biblia dice que cuando ascendió al cielo, Él se sentó a la diestra del Padre. ¿Dónde está a Dios? La Biblia dice que en el día de Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo y que ahora está con la iglesia. Ahí está Dios. ¿Dónde está Dios? Podemos decir o preguntar hoy este día. Dios está obrando. Eso es lo que Dios está haciendo. Dios está obrando. Dios está haciendo cosas que quizás tú y yo no nos damos cuenta, pero Dios está obrando. Déjeme decirle que Hebreos dice que todas las cosas están sostenidas por el poder de su palabra. Entonces, ¿dónde está Dios sosteniendo todas las cosas? Con el poder de su palabra. ¿Dónde está Dios? En un momento Jesús les dijo que a los discípulos no se afanen por el que han de comer, que han de vestir. Y luego les hizo una metáfora: miren los flores, miren los pajarillos. Dice: ellos no siembran ni ciegan, ni tienen graneros, pero Dios, dice, los alimenta. Y les dijo a ellos: cuánto más ustedes que son hijos de Dios, Dios los va a alimentar. Cuanto más ustedes que son la creación perfecta, Dios los va a alimentar. ¿Dónde está Dios? Déjame decirte que cada mañana te da el aire, que cada día pone un pan en la mesa para ti, para tus hijos. ¿Dónde está Dios? Cuando tú te mueves, Dios está dando vida a ti y a mí. ¿Dónde está Dios? Cuando sentimos un toque de su presencia, ahí está Dios. ¿Dónde está Dios? Cuando aquellos que te rodean, que te aman, vienen y te abrazan, te saludan, aunque ahorita no se puede muy bien, pero vienen se dirigen a ti, ahí está Dios en ellos. Cuando tú sales al campo y miras los colores en toda su magnitud, déjame decirte que ahí está Dios. Cuando tú ves mover todas las cosas que se mueven, que tienen vida, que tú siembras y los árboles te dan fruto, déjame decirte, ahí está Dios. Porque su palabra dice que Él pronunció que diera fruto la tierra, plantas, árboles que den semillas para que tú y yo comamos. Ahí está Dios. ¿Dónde está Dios? Ve a Dios reflejado en la imagen y semejanza de los seres humanos que te rodean. Déjame decirte que ahí está Dios. Podemos decir: ¿dónde está Dios? Ahí está Dios. En otras palabras y por conclusión, Dios está en todo lugar y la palabra nos enseña para que tú lo veas. Y ese es el cuestionamiento que
Job le había hecho a Dios. Mira, yo he hecho todo eso. ¿Cómo tú me preguntas dónde estaba? ¿Cómo tú me preguntas qué he hecho, qué estoy haciendo? Dios está obrando, iglesia. Tú que tú no le conoces, quizás no has entregado tu vida. Dios, como quiera, tiene cuidado de Dios, aunque tú no te des cuenta. Y aunque tú no lo reconozcas, déjame decirle que Dios está teniendo cuidado de ti. Por último, y para terminar, sigue diciendo el verso 6 en Job. Dice, ¿sobre qué está fundada todas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los días, todos los hijos, dice, de Dios. En otras palabras, déjeme decirle, todo lo que se mueve, todo lo que brilla, los árboles o cuando se mueven, los aves cuando cantan, déjeme decirle, Dios dice que cuando todas las estrellas brillan, es como una alabanza que ellos manifiestan para su Creador. Y también, ¿cómo nos mantenemos? ¿Qué es lo que nos mantiene en medio de la experiencia o de la prueba? En Samuel capítulo 22, verso 31, dice dice, cuanto a Dios perfecto es su camino, dice, acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. ¿Qué es lo que te fortalece? ¿Qué es lo que te mantiene? ¿Qué es lo que te va a mantener? Es la palabra de Dios que tú guardes en tu corazón. Es la palabra de Dios que yo guarde en mi corazón. Acuérdese, la palabra de Dios tiene que echar las raíces en tu corazón, en mi corazón. Y esas raíces tienen que ser profundas para que tu fe no sea movida, no sea arrancada. Acuérdense que el atesorar la palabra de Dios, abrazarte de las promesas de Dios, hoy más que nunca, el Salmo 91 debe de ser para nosotros como nuestro tesoro. Abrazarnos, abrázate cada mañana, cada día que sales afuera, cada día que duermes, cada día que vas al trabajo y se puede decir que vas a salir, abrázate en ese momento, porque dice que eso será tu escudo para ti y eso será mi escudo para mí. Claro que no vamos a tentar a Dios diciendo, a mí no me pasa nada, yo puedo ir y tocar y no me va a pasar nada. Déjame decirte que tú y yo debemos seguir recomendaciones y cuidarnos, pero que si tenemos que hacerlo o por necesidad, ahí tú puedes abrazar la palabra de Dios y ahí es donde Dios te va a guardar y Dios me va a guardar a mí y será como una fortaleza en tu vida. Por último, en el último momento, en la etapa de la prueba que Job pidió, ¿qué es lo que Dios quería formar en Job? Una experiencia, pasarlo por una experiencia. Dios quería que Job tuviera una experiencia con Dios. Y esto es lo que viene formando todo este torbellino, toda esta tormenta, todo esto que ha venido a tu vida, rodeado a tu vida, rodeado a las familias, rodeado quizás a la iglesia, es lo que Dios quiere hacer es que tú y yo tengamos una experiencia con Dios. ¿Qué es la experiencia que tú estás teniendo con Dios en este tiempo? ¿Qué es la experiencia que yo estoy quizás buscando y quizás me he preguntado yo, decir, Dios, yo sé que esto es difícil porque es difícil, pero ¿qué quiere formar en mí? ¿Qué quiere formar dentro de mí, Señor? ¿Qué quieres que yo, al salir de esta prueba, al salir de este proceso,
¿cómo quieres que yo salga? Acuérdese, les hablaba del águila cuando va y sufre una transformación en lo más alto de la peña, cuando sus alas ya no sirven, sus plumas no sirven, su pico, sus uñas ya no sirven, va al alto de la peña y allá se empieza a arrancar las uñas, las plumas, el pico y sufre una transformación a través de una experiencia dolorosa. Y déjeme decirle que las experiencias no son fáciles. Las experiencias o los procesos, las pruebas no son fáciles en ninguna manera. En cualquier dirección que tú los mires, son difíciles. Pero déjeme decirle, Job vivió esa experiencia que Dios logró formar en su corazón. Y lo que también quería hacer en Saúl no lo logró. Dios no logró en Saúl formar en él lo que Dios esperaba y quería hacerlo al pasarlo por esa prueba, al pasarlo por esa experiencia. Pero déjame decirte que sí lo logró en la vida de Job. Job, capítulo 42, verso 5, cuando ya está terminado, había terminado todo, había perdido todo, él tocó tierra, pronunció en aquel lugar, desnudo vine y desnudo regresaré al vientre de mi madre. Pero ya cuando se le restauró todo lo que había perdido, todo el ganado que había perdido, se le restauró doblemente. Y después ya había regresado todo lo que había perdido, porque en esa experiencia que Dios lo pasó, había aprendido algo. Había aprendido, mire lo que dice Job, capítulo 42, verso 5. Dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios había logrado en la vida de Job formar en esa experiencia lo que Dios quería. ¿Te has puesto a pensar tú qué es lo que Dios está queriendo formar en tu corazón, en tu vida? Ya dije en ese momento lo que yo creo, lo que yo veo en mí, que Dios quiere formar en la iglesia, en mí, el carácter cristiano, el carácter como el de Cristo. Que la iglesia tenga el carácter de Cristo. Que a través de la prueba, a través de los altos y bajos, tú seas el mismo. A través de las cosas diferentes o diferencias, tú seas el mismo. El mismo en Dios, claro. El mismo en Dios como un carácter igual al de Cristo, el carácter del varón perfecto que Dios quiere formar en ti. Empezó Dios dos experiencias en Saúl. En Saúl no lo logró. En Job sí lo logró. Dios quería que Job mirara en todo a Dios. Y dijo Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él miraba en los huérfanos a Dios, él miraba en las viudas a Dios, él miraba en los necesitados a Dios, él miraba en la naturaleza a Dios, él miraba en lo que había creado y llegó a comprender y a mirar a Dios en todo ello. Él llegó a mirar a Dios en todas las circunstancias. Déjeme decirle que nosotros a veces no miramos a Dios en la gente, no miramos a Dios en la iglesia, no miramos a Dios en nuestra sociedad, no miramos a Dios en la naturaleza, no miramos a Dios en las circunstancias. ¿Por qué? Porque nos frustramos, quizás nos preocupamos, pero lo que Dios quiere, que tú veas a Dios en todo lo que te está rodeando en este momento. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos
te ven. El propósito de Dios es que tú puedas ver a Dios en las circunstancias, cualquiera que sea, tú lo mires a Dios allí, obrando, manifestándose, haciendo milagros, aún en el silencio. Dios quiere que tú mires que ahí Él está. Espero que haya recibido este mensaje, esta palabra, y te pueda ayudar para preguntarte, para venir y quizás pararte en el espejo y pronunciar tu nombre y desafiarte y quizás cuestionarte a ti mismo, diciendo tu nombre. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo vea en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo escuche en este tiempo? ¿Qué es lo que yo quiere que yo entienda en este tiempo? Y ¿sabes qué? El Espíritu Santo te lo va a revelar. Quiero orar por ti en ese día. Que Dios te dé la fortaleza, que Dios se revele a tu mente, a tu corazón, que Dios se manifieste de una forma sobrenatural, y que más allá de poder ver físicamente, que tú puedas ver con tu corazón, con tus ojos espirituales, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer muy pronto. Padre, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en tu presencia. Yo bendigo, Señor, a todos los hogares, Señor, que han abierto, Señor, su casa para que esta palabra entre, Señor, a sus hogares y sea, Señor, escuchada, recibida y atesorada, Señor. Yo los bendigo, Señor, desde este lugar, Señor, y declaro, Señor, tu presencia sobre sus vidas. Bendícelo, Señor, en este tiempo. Si hay un enfermo, Señor, en esta mañana, Señor, derrama sanidad sobre su cuerpo. Si hay alguien herido, Señor, sana sus heridas, sana su corazón. En esta mañana, si hay alguien confundido, Señor, dale paz en esta mañana, Señor. Si hay alguien con temor y duda, Señor, en este momento que tu palabra venga, Señor, Dios, a llenar su mente y su corazón, Señor, para que toda duda y todo temor desaparezca. Señor, y que tu presencia, Señor, esté con cada uno de ellos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra en esta mañana. Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo bien fuerte. Recíbanlo de la Iglesia Manantial de Agua Viva, del pastor Gregorio Serrano. Sigan conectados con nosotros los días martes a las 7, los días viernes a las 7 y el próximo domingo a las 11 de la mañana. Cuídense, protéjanse y pronto nos reuniremos como iglesia para adorar y glorificar al Señor. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reine en cada uno de sus corazones. Que Dios les bendiga. Nos vemos a la próxima.